Esta es una producción de Pixel Media. Gracias nuevamente por estar en este capítulo nuevo de su podcast Entre Médico con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, hoy tenemos una colega que, tenemos de invitado de lujo el día de hoy. Y pues quiero mencionar primero quién es. Y es la doctora que es anestesióloga con una especialidad en anestesiología pediátrica y una alta especialidad en algología pediátrica. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Jenny Ollosa Murillo. Muchas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor Ricardo. Un gusto acompañarles. La verdad es la primera vez que tengo el gusto de estar en una entrevista y pues me pareció muy buena oportunidad para darme a conocer y pues conocer un poco también de los intereses que tengan ustedes sobre este tema que vamos a estar hablando durante la plática. Sí, y pues la verdad es que te agradezco mucho por estar el día de hoy y pues platicarte un poquito de este proyecto que estamos iniciando. Sí. Y queremos conocerte un poquito más, la audiencia. Sí. ¿Nos puedes platicar de dónde eres? ¿Es de aquí de Tabasco? Sí, yo, soy originaria de aquí de Villahermosa, Tabasco. Pues durante la formación, pues medicina la estudié aquí en Villahermosa igual. La especialidad de anestesiología la hice igual en el Hospital Juan Graham Casasus. Hice anestesiología pediátrica en el Hospital Regional de Alta Especialidad Rodolfo Nieto Padrón. Ah, perfecto. Y pues para hacer una alta especialidad me decidí por el área de algología pediátrica. Oye, y como, anestesio, pues iniciamos con una preparación en adultos, ¿verdad? Sí. Y de ahí, ¿qué te nació de que tú hayas decidido irte de adultos a niños? Como anestesiólogo general, ¿puedes ver también niños o necesitamos esta especialidad? Sí, como anestesiólogos, pues hacemos diferentes rotaciones en la formación de anestesiología general. Vemos desde adultos pues, de diferentes enfermedades, las cirugías pues más frecuentes hasta las más complejas, de neuro, de cardio, de urología, por ejemplo. Pero también hay una rotación que es de pediatría, o sea, anestesiología pediátrica. En esta ocasión, pues ahí me tocó también rotar en el segundo año en el Hospital del Niño y pues fue donde vi un poquito más llamativo el atender a niños que a adultos. Digo, sí, hasta la fecha sigo viendo adultos, o sea, no me limita a ver solo niños, pero me gustó mucho la parte de el trato que se le da a los niños, cómo los manejas de forma muy diferente pues a un adulto. Con ellos todo es más sutil, con ellos tienes que ir pues ganándote la confianza de los niños, de los papás, explicarles, pues para ellos todo es nuevo, o sea, ellos nunca han estado tal vez en contacto con un médico, tú eres a lo mejor la primera experiencia que tienes en un quirófano con ellos, entonces me gustó mucho esa parte, entonces decidí mejor enfocarme un poquito más o sobre todo brindarles una mejor atención a ellos, porque si bien como tú lo decías, como anestesiólogo puedo ver niños, no va a ser la misma habilidad que tendría para ver ya un niño en un quirófano. Es sumamente importante que sea un anestesiólogo pediatra, que ya tenemos la capacitación pues más enfocada, el entrenamiento pues en niños es mejor, ya tenemos pues, las principales enfermedades que ven a los niños, conocemos ya el manejo que se le da desde todas las etapas, que vemos desde neonatos hasta los 18 años, entonces podemos ver las patologías principales desde la edad neonatal, malformaciones o procedimientos quirúrgicos que se hacen desde niños muy pequeñitos, desde gramos de nacidos, o sea, que nacen de menos de 1 kilo de peso y los tienes que pasar a alguna enfermedad que tengan ya congénita, alguna alteración, ya sea de sus intestinos, algo neurológico, que requieran desde una urgencia. Entonces, uno se capacita más para ese tipo de pacientes, que son un reto todavía mayor, desde los más pequeñitos, neonatos, hasta los adultos, hasta los de preescolares, escolares, o hasta los adolescentes, casi adultos, que pues también tienen su propia característica, ¿no? Entonces, sí está muy padre, pues, abordar ese tipo de pacientes. Y en esta parte de anestesiología, ¿sí nos puedes platicar un poquito en sí de qué trata la anestesiología? Sí, bueno, un anestesiólogo es el profesional de la salud que se encarga de todos los cuidados del paciente en cuanto a
prequirúrgico, o sea, de valorar al paciente desde antes de una cirugía, hacer el plan anestésico junto con el médico tratante, en este caso el cirujano. El paciente se ve desde una valoración preanestésica, donde tú tienes que conocer al paciente, ver sus riesgos antes de pasar a quirófano, qué tipo de medicación toma, qué enfermedades tiene, si es alérgico al medicamento, si le han transfundido. O sea, es el profesional que ve desde una valoración previa al quirófano. En el área de quirófano se le da un manejo, pues sobre todo el manejo de mantenimiento para darle un plan anestésico, ya sea el tipo de cirugía, pues es el profesional que va a determinar la anestesia que se le va a dar al paciente. Claro que ya vamos a ver que es diferentes tipos de anestesia, ya se le define al paciente qué tipo de anestesia se le va a dar, si va a ser una anestesia regional que solo permita que una parte de su cuerpo esté anestesiado como tal, o una anestesia general, que es un manejo ya completamente donde el paciente va a depender de una ventilación mecánica, de unos cuidados más especiales para que él esté completamente dormido y mantener sus funciones vitales pues lo más estables posibles durante el procedimiento quirúrgico. Entonces vemos el el mantenimiento y el postquirúrgico también del paciente. Entonces el anestesiólogo pues ve toda esa parte, cuida al paciente durante todo el procedimiento quirúrgico, mantiene estable al paciente para que el cirujano pueda operar, el paciente salga pues lo más estable posible y pues ya dirija también su manejo postquirúrgico, ya sea un área de recuperación, que también va a depender de un anestesiólogo recuperarlo pues en el área de recuperación, o si requiere un cuidado intensivo, pues también son los que dirigimos también esa atención hacia el área de terapia si es necesaria, para que ya posteriormente sus cuidados postquirúrgicos pues sean en el área destinada para este paciente. Entonces, oye, no, la verdad es que complejito. Siempre el anestesiólogo ha sido un área muy especial, ¿no? En el área de quirófano. Digo, al fin y al caso son los que ustedes, gracias a que no sintamos dolor en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Sí. Pero el cuidado que ustedes llevan durante toda esa cirugía, pues son los que nos cuidan. Siempre lo he visto porque, bueno, cuando estuve en el instituto haciendo terapia intensiva, vivía con un amigo que estaba haciendo anestesiología pediátrica ahí. Y bueno, o sea, me platicaba los casos y cómo ustedes tienen que hacer una mini terapia intensiva durante ese procedimiento. Digo, yo en la terapia intensiva, pues, digamos que tengo más tiempo, más personal, más, no sé, hasta dispositivos para poder estabilizar un paciente. Pero ustedes en corto tiempo, con menos cosas, menos personal, tienen que mantener, pues, digamos, vivo al paciente y durante estable. el procedimiento. Y estable, ¿no? La verdad es que es un reto y sobre todo el tiempo, ¿no? Yo, pues, puedo esperarme, ¿no? Estoy enfrente del paciente, pero ustedes en un poco tiempo tienen que llevarlo. Y ahora, con los niños, de adulto a niño, ¿se te ha hecho más complejo este manejo con los niños o se te ha llegado a facilitar con el tiempo? Sí, bueno, pues como te comentaba, los niños pues me gustan más. Realmente sí sigo viendo adultos, sobre todo pues en práctica privada, pues a veces te hablan en general para adultos y niños. Pero pues sí, como mi rama fuerte es anestesiología pediátrica, realmente, o sea, sí me siento como con un manejo, o sea, como más a gusto con un paciente pediátrico. Sí, o sea, el manejo es más preciso también en pediatría, pero pues ya estoy muy adaptada a las dosis de los niños, o sea, ya estoy muy adaptada pues los niños calculamos más específico el número de tubo que se le va a poner, por ejemplo, el número de dispositivo supraglótico que se le va a poner, igual va dependiendo del grupo etario del paciente. Hasta los catéteres de venoclisis, los punzocat que se les pone, también son según la edad del paciente. Entonces, pues ya en adulto como que ya todo es más estándar, ¿no? Por ejemplo, si es varón, femenino, ya sabes qué tipo de tubo le vas a poner, si es a hombre o mujer, no cambia mucho. O si le agregué del tal, o sea, en adulto es más estándar eso, como que ya lo tienes de memoria, pero en un niño sí te obliga a sacar tu calculadora, sacar hasta tus apuntes a veces, para ver cuál es el mejor medicamento con el que lo vas a inducir, para ver qué
qué manejo o qué infusiones le vas a poner en el mantenimiento, sí, o sea, te obliga como a estar como con la mente más activa, más dinámico. Digo, independientemente que los adultos obviamente son complejos, los niños son todavía más complejos. Entonces como que te mantienen súper activos toda la cirugía. Tú no te puedes descuidar ni 5 segundos en una cirugía de un niño, porque si el niño llega a hacer un broncoespasmo, llega a hacer apnea, o sea, si lo tienes con anestesia regional, aunque esté bien protegido con una mascarilla, aún así el niño se puede toser, se puede obstruir, o sea, en peor de los casos hasta puede regurgitar y cosas que claro, tú tienes que detectar en un segundo. Y si tú no estás escuchando el monitor, no estás pendiente de alguna variación, así sea mínima, o sea, el niño no te va a tolerar esos cambios como un adulto. Entonces, un niño te obliga a tener toda su atención en él. Entonces, esa es la parte que es más emocionante en pediatría, ¿no? Entonces, la acción, la esa verdad es la diferencia. Sí, no, de estar en un quirófano, en esas áreas especiales, digo, pues bueno, se vive la adrenalina y en poco tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, y en esta parte de que haces lo que es anestesiología pediátrica, ¿cuántos años te llevó en esta preparación? Sí. Bueno, para ser anestesiólogo pediatra, esa es una subespecialidad. Entonces, primero estudiamos anestesiología, que son 3 años de especialidad, y posteriormente presentamos para la subespecialidad y son 2 años de anestesiología pediátrica. Entonces, en total, para ser anestesiólogo pediatra son 5 años ya en total de especialidad. Oye, perfecto. Sí. Y de ahí me platicabas que tienes una alta especialidad en algología. Sí. Esta alta en sí, ¿de qué trata? ¿Qué es algología? Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro. Mira, algología es la rama, que estudia propiamente el dolor en los pacientes. También hay algología desde anestesiólogos, puedes ser algólogos estudiando un alta después de anestesiología y ya 1 año más puedes hacer algología, o hasta 2 años más y haces hasta intervención en adultos. En niños puedes también hacerlo algología pediátrica, pero sí te pide como que seas anestesiólogo pediatra o intensivista pediatra para poder hacer algología pediátrica, que tengas una formación previa en niños para poder hacer anestesiología pediátrica, que en este caso, pues por mi perfil, pues sí me permitió acceder a esta especialidad. Y bueno, como algólogo pediatra, pues te entrenas y te capacitas para ver todo tipo de dolor en esta área pediátrica. Entonces, ves diferentes tipos de enfermedades, o sea, no es solo dolor postquirúrgico, como yo veía probablemente previamente como anestesiólogo pediatra, pues a lo mejor solo veía dolor postquirúrgico. Pero ahora con esta alta especialidad, pues mi panorama, pues ya vi un poquito más enfermedades, no solo los niños de quirófano. Ya puedo ver, en general, a todos los pacientes de diferentes subespecialidades. Como vemos, pediatría, pues tiene muchas áreas igual, y al igual que el adulto, todo se especializa en niños. Entonces puedo ver desde niños de nefrología pediátrica que tienen enfermedades crónicas que propiamente le generan dolor, niños de neurología pediátrica, niños de inmunología pediátrica, y bueno, el área que más como se acerca a esta rama sería la oncología pediátrica, que también es un gran número de niños que pues desafortunadamente cursan con enfermedades de este tipo oncológicas que son complejas y que sí durante su tratamiento pues reciben diferentes intervenciones, desde quimioterapias, desde radioterapias, algunos manejos oncológicos son quirúrgicos, entonces sí están, pues algunos niños requieren cirugías grandes, complejas, que van a condicionarles mayor dolor, niños que están sobre todo pues en manejos hospitalarios que ingresan constantemente o tienen recaídas, entonces son niños que muy probablemente pues mucho tiempo de su vida se la pasan hospitalizados y que cursan con muchos problemas de dolor, y a ellos son los que más pues énfasis se le pone uno en controlarles o un plan analgésico que les permita tener una mejor calidad de vida, que les permita pues a pesar de su enfermedad pues el dolor, a lo mejor si no es posible quitárselos un 100%, que sí sea el menor dolor posible, que sea tolerable para ellos y que no les repercuta pues tanto en sus actividades diarias. Oye, no, qué interesante. ¿Esta preparación dónde lo hiciste? Claro. Esta alta especialidad se puede hacer en diferentes centros del país. Sobre todo, bueno, yo tengo la
la información de que la puedes hacer creo que en Guadalajara hay una sede, en el Centro Médico Occidente, o en Ciudad de México, que hay institutos que la tienen dentro de su grupo de especialidades. En mi caso yo la decidí hacer en el Instituto Nacional de Pediatría, porque fue el hospital que me permitió rotar durante mi subespecialidad. Tuve la oportunidad de rotar ahí en el área de algología pediátrica, que realmente es una alta especialidad que no tiene muchos años. Ahí en general, pues comentaban las doctoras que la escrita de nosotros no llevaba muchas generaciones, llevábamos creo que ni 8 generaciones de algólogos pediatras. La doctora Gina, ¿no? Sí, que es con la doctora Gina, que apenas, o sea, ella fue la pionera en el instituto de esta alta especialidad, y pues y realmente los algólogos pediatras que egresan por año tampoco son muchos. Entonces fue la verdad una suerte, una bendición poder estar con ellos, la verdad súper buena oportunidad porque el hospital pues es súper grande, tiene muchas áreas, muchas especialidades que te da pues la materia prima que es para aprender, que son los niños en este caso. Sí, no, sin duda. Sí. La verdad es que cuando, yo hice terapia intensiva en el instituto y nos tocaba rotar en el dolor con la doctora Gina. Sí. Digo, para nosotros era un servicio amigable, perfecto, del ambiente de estrés que teníamos en la terapia. Sí. Pues bueno, bajar con la doctora, veíamos otro rubro en el aspecto del manejo del dolor. Digo, nosotros pues solo manejamos el dolor específicamente en el niño intubado, ¿no? Pero luego a veces lo extubamos y seguían con problemas, las cirugías o otras patologías que mencionabas. Y bueno, nos quedamos cómo manejar, y entonces la verdad es que la doctora nos abría el panorama de cómo manejar adecuadamente todos estos medicamentos para el dolor, de una manera más amigable de poder ayudar al niño sin ocasionar también otras complicaciones, como otras enfermedades y todo eso, ¿no? La verdad es que rotar con ella pues fue padrísimo, ¿no? Y aprendimos muchísimo. Sí. Y bueno, y ahora en la parte del dolor que tú me platicabas que lo manejas, ¿nos podrías platicar un poco más sobre en sí qué es el dolor? ¿Hay una manera de clasificarlo o algo por el estilo? Claro. Bueno, de hecho, en los últimos años se le ha dado un poco más de importancia a este tema del dolor, ya como derecho universal. Entonces, sí, ya la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la IASP, ya hizo una definición. Bueno, siempre la actualizan, pero la última fue el 2020, que ya hicieron la actualización de la definición del dolor, y bueno, ya definen el dolor como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada o daño asociada, o en este caso que sea similar a la asociada a un daño real o real o potencial, ¿no? Entonces así se definen actualmente el dolor. De hecho todas las asociaciones del dolor pues se apegan a la normativa de la IASP. Entonces pues todas, como lo dice la definición, no solo es esa sensación real, pero puede ser también con componente emocional, que fue lo que se le cambió en este tema a esta definición. Y qué interesante. Sí. O sea, porque en esa parte de cómo emocional la emoción nos puede provocar algún dolor. Claro, sí, todo, pues aparte de las dolencias orgánicas o tisulares que tengamos, sí va muy de la mano del componente emocional del paciente. Tanto cómo percibe él el dolor, se va a relacionar también al estado de ánimo que tenga el paciente, a cómo, tanto en este caso pues el niño como su familia, qué herramientas tengan para enfrentar este tipo de enfermedad, y sobre todo el dolor al fin y al cabo es un síntoma, pero pues es subjetivo, entonces cada paciente lo va a expresar de diferente forma. Entonces por este punto es que también la parte emocional pues juega un papel importante en cómo percibimos el dolor. Entonces nosotros como médicos, aparte de darle la parte farmacológica, en este caso de lo que le va a ayudar a modular el dolor, sí es muy importante entender al paciente, o sea, ponerse a la altura de
pues de las preocupaciones del paciente, de sacarle todas sus dudas, del paciente que no quede con dudas sobre su enfermedad, sobre su manejo, porque eso le va a permitir a él entender más cómo se va a afrontar el problema, que entienda que hay varias opciones, que tenemos diferentes alternativas para afrontarlo y pues que no está solo, ¿no? Que nosotros entendemos que es real ese dolor que tiene, porque igual eso pasa que muchas veces puede ser que el niño tenga dolor y llega la mamá y le dice, no, pero es que nada más lo inventa, o sea, o cosas así de que también el familiar entienda que es real el dolor que tiene el paciente, o sea, que el niño lo expresa porque sí le duele, no es nada más que piensen que sea por llamar la atención, o sea, entonces se puede, por eso hay diferentes, opciones para valorar el dolor en el niño, no solo lo que él expresa, o sea, se le aplican suficientes escalas, se le aborda también el componente psicológico, por eso en cuanto al manejo del dolor, pues no es un tema que se pueda abordar solo, como te decía, solo de forma médica. Claro. Sí es un manejo un poco pues más integral, que en el que también se toma importancia el tema de psicología, el trabajo social, el tema de enfermería, el tema de los diferentes médicos que lo aborden, para que sea un manejo pues más integral del paciente y el paciente pues cuente con más herramientas para poder afrontar este dolor que tiene. Oye, qué interesante. Sí. Fíjate que una vez había escuchado, si nos podías platicar un poco sobre de que dicen que los bebés a veces o los neonatos tienen más dolor que las personas o niños más grandes o adultos. Sí. ¿Esto es cierto o realmente es como ahora sí que sentimos que como solo lloran, tienen más dolor o si hay algo comprobado de esto? Sí es real. Se ha demostrado que en cuanto a las vías del dolor, estas vías están presentes desde el feto, desde el neonato, o sea, del niño en desarrollo propiamente, ya desde las 24, 26 semanas, ya las vías del dolor ya se encuentran desarrolladas. Entonces, sí, anteriormente, lo que tú dices es muy cierto, pero años atrás, hace más de 30 años, tenían la idea errónea de que los niños no sentían dolor, que los neonatos no sentían dolor. Prueba de ello que hasta los intubaban sin analgésicos, les hacían circuncisiones o procedimientos sin analgesia o sin anestesia, porque ellos pensaban que el sistema nervioso estaba inmaduro y pues lo tanto no sentían dolor. Y no, ya se demostró, ahora sí que en esta época ya, que al contrario, el sistema nervioso y las vías del dolor están presentes desde edades prenatales. Sí, lo que está inmaduro en ellos es lo contrario. Ellos tienen el sistema del dolor completo, pero las vías inhibitorias son las que están inmaduras. Entonces, eso es lo que les condiciona mayor dolor a ellos. Entonces, tus vías inhibitorias y de regulación del dolor están inmaduras hasta más de los 2-3 meses de vida. De hecho, el sistema nervioso como tal hasta el año empieza todavía a seguir madurando, pero bueno, las vías del dolor siguen inmaduras al nacimiento. Entonces, ese es el tema con los recién nacidos, que ellos, ya hay estudios demostrados que niños que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos neonatales, que desde sus primeros días de vida estuvieron expuestos a piquetes o algunos hasta cirugías desde neonatos. Entonces, si no se les dio el manejo analgésico apropiado o suficiente en esa etapa neonatal, son niños que meses después o años después van a presentar menos tolerancia al dolor, van a tener hiperalgesia, van a tener incluso cambios comportamentales a largo plazo si tuvieron un mal control del dolor en etapa neonatal. Oye, qué tan importante es la verdad es que sí he estado un poquito empapado con la parte del dolor por la terapia intensiva, pero sí he visto, como tú mencionabas, que ha salido más pláticas, información sobre el control adecuado del dolor desde el neonato, ¿no? Y el niño y las repercusiones a futuro, ¿no? Oye, y esto, ¿hay algún factor en sí que los niños desarrollen más dolor o que algunos no sientan tanto dolor o algunas patologías que en general van a generar más dolor en esto? Bueno,
Pues en sí, sí hay como, bueno, todos tenemos diferente, como te decía, tolerancia al dolor. Ya. Pero bueno, sí hay niños que, pues que tal vez, sí tengan mayor susceptibilidad al dolor. Digo, que sí puedan, no sé, tener ya problemas autoinmunes, por ejemplo, que sí los predispongan a que, pues, sus vías estén un poquito más sensibles, y esos niños pues sí pueden presentar alodinia, que es como que dolor de forma, sensaciones dolorosas de forma que no es dolorosa para la mayoría de pacientes, y pues sí son niños, son muy raros, afortunadamente es muy raro un dolor así que sea sin una causa conocida, pero sí puede haber, y pues obviamente es pacientes que necesitan pues un abordaje adecuado, tanto para ver su origen, si es que es probable, si es que se pueda determinar, y si no, de todas formas, aunque no tengamos en sí el nombre de la enfermedad que lo esté causando, eso no nos exime de darle manejo a ese niño desde un inicio. Entonces sí es importante creerle al niño, sí es importante seguir investigando, pero como dices tú, sí hay enfermedades que son muy raras y que pueden llegar a afectar a diferentes pacientes. ¿Y hay algún estudio donde se le pueda hacer a algún niño o al adulto para saber si realmente tiene dolor por algo extraño, o es más secundario siempre a alguna enfermedad de base? Sí, por lo regular sí son secundarios, como, bueno, tú me preguntabas al inicio de cómo se clasifica el dolor. Entonces, bueno, retomando esa parte, por lo regular pues el dolor, ya sea por su duración, por su origen, si tiene diferentes clasificaciones. Y por su origen puede ser nociceptivo, que pues sí por lo regular tiene un origen, de que sea un dolor pues puede ser por un golpe, puede ser por una inyección, o sea, el niño puede tener dolor por diferentes estímulos de forma nociceptiva, pero también hay un tipo de dolor que sí es un poquito más difícil de manejar, pero por eso hay que manejarlo y prevenirlo si es posible, que es el dolor neuropático. Entonces, ese tipo de dolor sí requiere un poco más de atención, porque ese sí, si no lo manejamos desde un inicio, que ya sabemos que el niño está teniendo así, allá hay escalas para dolor neuropático. Entonces, si tú ves desde un inicio que ya el niño tiene datos de que empieza a presentar a lo mejor parestesias, algún calambre, alguna sensación extraña que nos dé datos de dolor neuropático, ese sí se puede, o sobre todo, bueno, retomando lo de los niños oncológicos, que a veces es asociado a los mismos tratamientos que le damos para el cáncer. Entonces, ese tipo de niños sí van a presentar a lo largo ese tipo de complicación, pero pues es propia también pues de que requerimos atacar la enfermedad de base, y pues de forma secundaria pueden llegar a tener ese tipo de dolor, pero sí se puede prevenir dejándole sus neuromoduladores en dosis escaladas, y entonces sí hay manera, ¿no?, de tratarlo, de prevenirlo, y es mejor un dolor tratarlo de forma inicial, cuando todavía está leve, allá tratar un dolor ya irruptivo, que ya está descontrolado, que ya no te va a responder a los opioides básicos. Entonces, o sea, sí. Sí. Sí hay un arsenal importante. No, sí, ahora que, pues bueno, ya ves que tuvimos un pacientito con un diagnóstico oncológico, y pues bueno, tenía mucho dolor. Un dolor abdominal, de hecho, una de las causas de la consulta por lo cual llevó la mamá a la niña era porque tenía dolor abdominal, que había estado yendo con varios médicos. Y bueno, vimos que tenía unas cosas abdominales, pero en la exploración, tú eras la parte de la experta y nos decías, bueno, es que tiene como dos componentes, ¿no? Y la verdad es que el manejo le ayudó bastante a la niña, ¿no? En general, no sé, ¿solo los pacientes oncológicos tienen más complicaciones, o hay algún otro niño que pueda tener estos problemas, que tengan estas dos componentes, nociceptivos, neuropático, o es muy específico a estas enfermedades? Sí, pues antes de que estudiara oncología, sí, yo pensaba también que era más del oncológico, porque sí, ciertamente ellos son los que pues se les hace mucho, o sea, su tratamiento es muy largo, su tratamiento, o sea, sí es más intenso, entonces ellos sí son los que como que tengan más factores de riesgo para ese tipo de dolor.
pero en general hay otras enfermedades que aunque sean benignas, sí se comportan un poco agresivas. Okay. Entonces sí pueden desarrollar ese tipo de dolor igual un poco, como decías tú, con dos componentes. Okay. Entonces los niños que me ha tocado ver así con dos componentes y que no son oncológicos, son mucho los de inmuno, por ejemplo. Okay. Niños que son enfermedades que sí también son agresivas, aunque no son cáncer, pero sí son enfermedades fuertes que pues atacan tanto pues su sistema inmune, atacan igual sus músculos, sus nervios, que llegan a tener muchísimo dolor. Entonces ellos, eso sí pueden tener igual ese componente. Bueno, también los de neuro son otro reto. Hay niños que tienen, por ejemplo, la PCI, que tienen mucha espasticidad. Okay. Entonces esos niños igual como están espásticos, están rígidos, a veces no reciben la rehabilitación adecuada, pues son papás que igual pues son inmaduros, a veces son niños pues de papás jóvenes que pues a lo mejor todavía y tienen más hermanitos y pues desafortunadamente a veces no le pueden dar toda la atención a ese niño con una discapacidad. Entonces sí llegan a complicarse más, niños que cuando ya están hospitalizados están con muchas convulsiones, con mucha espasticidad, con mucha rigidez, y esos niños sufren, aunque no puedan comunicarlo, porque sí, pues son niños que tienen limitada el habla, pero sí se ve, o sea, se refieren, hasta lloran, o sea, y una vez que uno les da manejo, se ve el cambio totalmente, de que ya, a pesar de que convulsionan o tienen un poco de rigidez, pero con el manejo tanto de analgésicos, también pues se usan medicamentos para la espasticidad, para el dolor, infusiones, o sea, todo hasta usamos a veces en ese tipo de niños hasta benzodiazepinas, que también ayudan a relajarlos un poco, a volverlos un poquito más tranquilos ese proceso, y sí mejoran muchísimo en este tema. Oye, no, no, sin duda. Sí. Los niños y el manejo del dolor, pues no es fácil, ¿no? Y digo, cuando estuviste en la Ciudad de México, en el instituto, ¿tuviste algún caso que te fuera difícil el diagnóstico y el abordaje del dolor que nos pudieras platicar? Sí, bueno, de los niños de los que más tiempo me tocó ver, que los vi casi el año, por así decirlo. Sí, un niño que lo recuerdo mucho, que era inmunológico, de hecho. Era una enfermedad súper rara que en un inicio decían que era poliarteritis nodosa, que vasculitis, o sea, fue por muchos diagnósticos. Y pues sí, él lo vi en urgencias, porque pues si llegan a urgencias llorando, con dolor 10 de 10, él pues sus manifestaciones eran en las extremidades inferiores, tenía edema, úlceras ya en las extremidades inferiores. Entonces, a él me tocó verlo desde un inicio, lo tuvimos que ya manejarlos pues con opioides desde un inicio, porque el dolor pues sí ya era un dolor insoportable. El niño con el manejo de opioides mejoró bastante, pero sí, por ejemplo, fue un niño que sí requirió biopsias, pasó a quirófano. De hecho, hasta la última vez que lo terminé de ver, ya estaban proponiendo amputación, porque realmente el manejo médico sí se le dio toda la oportunidad para rescatarle esa parte, que no llegara pues a la pérdida de un miembro. Pero fueron muchos meses difíciles para él, de que él, me acuerdo que lo metían a la cámara hiperbárica, por ejemplo, así como terapias de todo tipo, tanto médicas, alternativas, de todo para tratar, pero como es una enfermedad autoinmune que pues todavía a lo mejor no se tiene completamente la ciencia cierta, o sea, cómo tratarlo o sea, no responden todos, ¿no?, al mismo tratamiento, o sea, a veces es difícil. Entonces se les dio todos los protocolos, todos los esteroides, todos los inmunomoduladores, de todo lo que tuvieron a la mano, y el niño muy poco, o sea, respondía un tiempo, luego volvía otra vez a recaer. Lo tuvimos con parches de bupre, con parches de fentanilo, con morfina, con lidocaína en infusión, con dexmedetomidina, rescates. Lo último que recuerdo que ya se le manejaba, como ya era un niño grande, ya era un niño 16 años, o sea, ya era entre adulto y niño. Entonces, obviamente él era muy consciente de su enfermedad, y se le terminó también dando rescates de fentanilo efervescente, que ese es un medicamento propio para adultos,
pero aunque todavía no está muy estudiado para niños, él ya por ser un niño, ya tenía un peso de adulto, sí se le daba una dosis de fentanilo efervescente y con eso también era que lográbamos calmarlo de rescate. Híjole, qué complejo. Porque sí, o sea, creo que fue el que más me tocó de ver que se le dio de todo. Y aún así, el dolor bajaba a una escala de 4 o 5, pero nunca se lograba un dolor, Híjole. o sea, controlarlo al 100%. No, qué complejo a lo que me estás Sí. diciendo, nada más me imagino. Y pues bueno, Sí. son de los pacientes que te hacen pensar, ¿no? Sí. Bastante y hasta estudiar y buscar otros manejos. Sí. Digo, y hablando sobre el tratamiento, yo sé que digo, es una información muy amplia de hablar sobre el manejo del dolor, Sí. pero si nos pudieras apoyar un poquito sobre la información sobre el manejo del dolor desde lo básico, un poquito a un poco lo avanzado para las personas de Sí. médicos, pediatras que estén viendo este programa, nos pudieras platicar cómo Sí. es el abordaje en sí del dolor sobre el tratamiento. Sí, bueno, lo que nosotros decíamos siempre y era que, bueno, le recomendábamos al menos a los pediatras o al médico que estuviera de primer contacto con el niño, era que si tuviese un niño con dolor, no lo dejes sin un paracetamol por lo menos, o sea, del que está el primer contacto, en lo que tú buscas al especialista, ya sea, no sé, pues dependiendo de qué área sea, el neurólogo, el cirujano pediatra, lo que sea, pues si no es algo que, obviamente que no es algo quirúrgico abdominal, por ejemplo, que no es enmascarar un cuadro tampoco, pero si es otro dolor de un tipo que no sé, a lo mejor fue una caída o algo, o una enfermedad que ya se conoce. Hay niños que llegan, no sé, con problemas que ya tienen ahí el expediente de que el niño ya tiene rato ahí tratado, pues sí tratar de a lo menos ofrecerle un primer escalón, ¿no? Que es un paracetamol, un analgésico, un ibuprofeno, que es como el AINE que más está estudiado en niños, y que en los niños, bueno, recalcando, es importante que la primera vía de administración pues sea la menos dolorosa, ¿no? Ofrecerle una vía oral de preferencia. Si ya está hospitalizado, pues ya tendríamos un acceso periférico pues para administrarle parenterales, ¿no? Pero si el niño pues no va a requerir una hospitalización, pues sí dejarle analgesia vía oral, o bueno, si son niños pequeñitos, pues supositorios también tenemos disponibles. De hecho, hasta para canalizarlo, bueno, nosotros como anestesiólogos pediatras sí nos decían pues que el niño no entrara llorando nunca a quirófano. Entonces, tratar de premedicarlos, porque el niño va pues a un procedimiento sabe que lo van a picar de cierto modo, pero pues a los niños tratamos de premedicarlos, ya sea en vía intranasal también es otra alternativa. Y pues vía oral, también el midazolam, si queremos en este caso premedicarlos, también se puede vía oral, obviamente diluido, hasta paletas de midazolam se pueden hacer en un caso, pero el chiste es tener al niño cómodo, que no llore. Y bueno, en cuanto al dolor, pues sí, iniciar por lo menos con lo básico que te comentaba, la dosis de paracetamol, obviamente en dosis adecuadas, no pasarse de 15 miligramos por kilo, por ejemplo, el paracetamol, ibuprofeno a 10 miligramos por kilo de peso, vía oral es una buena alternativa. Nada más recomendamos de los AINES, pues sí, no pasarse de 5 días, solamente para pues protección de su riñoncito, de que pues no queremos ocasionarle un mayor daño gastrointestinal, por ejemplo, con los AINES. Pero de ahí en fuera se recomienda el paracetamol, es como el de elección en niños. De ahí, si ya el paciente ya no te está teniendo buena analgesia con los analgésicos comunes, pues ya en niños se puede usar el opioides débiles, como en este caso el tramadol. El tramadol, la ventaja que tiene disponibilidad vía oral también. Entonces, pues hay presentaciones en gotas. Entonces, en niños, el tramadol sí se puede, yo lo uso mucho en niños y me gusta usarlo. Simplemente que sean niños mayores de 1 año de edad, por lo menos. Porque la FDA, si tú buscas, o sea, sus indicaciones te va a decir que está aprobado para mayores de 12 años. Pero la Sociedad Española de Pediatría y estudios que ya lo avalan, sí han validado que sea seguro en niños, pero mayores de 1 añito de edad. ¿Y ese existe en gotas? En gotas, así es. Mira. La presentación es de 100 miligramos mililitro y una gota de tramadol equivale a 2.5 miligramos.
Entonces ya uno le saca su dosis de 24 horas, que no se pase de 3 miligramos por kilo por día, y ya le divides esas dosis con horario. Otra alternativa que igual yo uso a veces es si el niño es, por ejemplo, un posquirúrgico, o un niño que el dolor solamente es ocasional y no requiere como un tratamiento de cada hora opioide, se lo puedes dejar de rescate solamente. Y él le dice al papá, le vas a dar el paracetamol cada 8 horas o el ibuprofeno. Y si tiene un pico de dolor con que el niño te refiere un dolor muy de moderado a severo, ya se le deja el rescate de tramadol a 0.5 miligramos por kilo de peso, solo de rescates, máximo 5 rescates al día, le dejamos siempre con un intervalo de 1 hora entre cada rescate, pues para no pasarnos de los rescates permitidos en un día. Esa es una alternativa, el tramadol gotas. Y bueno, si ya son niños con patologías pues más crónicas o niños que si el dolor es más difícil de tratar, pues ya serían opioides un poquito más potentes, pues ya la buprenorfina, que puede ser parches para pues dosis ambulatorias, o bueno, intrahospitalariamente, pues sí, ya también sí manejamos la buprenorfina, que es como la que más hay disponible en los centros hospitalarios, al menos de aquí de Tabasco, pues sí contamos con bupre, entonces podemos usarla intravenosa, la podemos iniciar a dosis de 3 a 6 microgramos por kilo por día, y pues tratar de no pasarnos así de no subirle tanto, porque si llegamos a dosis más de 12, por ejemplo, kilo día, pues ya es mejor usar un opioide de mayor potencia, ya no exagerarnos con la dosis de la bupre, pues porque ya estamos llegando a la dosis terapéutica y ya vamos a tener más efectos adversos en lugar de tener más efectos terapéuticos. En lugar de ayudarle. Sí, ya le podríamos tener más efectos adversos, que es lo que no queremos. Sí, pero... Oye, tan complejo. Digo, la verdad es que mencionas, por ejemplo, el tramadol, pues bueno, lo había escuchado, tabletas, ámpulas, pero en gotas, pues bueno, perfecto para los niños, ¿no? Abriendo más espacio para poder ofrecer. Y ahora, manejo y todo, ¿nos puede ocasionar también alguna complicación el tratamiento del dolor? ¿Nos puede llevar estas medicamentos como tal? Sí, pues todos los opioides en general, pues sí, hay que tomarlos con cautela, o sea, no se pueden dar así indiscriminadamente. Entonces, sí, por eso es de preferencia que pues si ya uno le inicia un opioide a un niño, pues hay que darle seguimiento, estarlo viendo por lo menos cada 2, 3 semanas, porque se le hace ajustes a ese medicamento, se le va retirando si es que ya el niño mejoró del dolor. Y si ya tenemos, es que los niños que usan opioides con enfermedades crónicas no lo usan 1 mes ni 2 meses, a veces son niños que se van más tiempo con el manejo opioide, entonces sí le vas rotando el medicamento, sobre todo porque no queremos que haga tolerancia de que ya le subas mucho a una dosis y ya luego no tengas efecto terapéutico, es bueno rotarlos. Y otra, que si ya lo uso mucho tiempo, también los efectos adversos que tú comentabas, los más comunes, náuseas, que eso nos obliga no a quitarlo, pero sí a ajustar la dosis del medicamento a modo que sea la dosis mínima efectiva para que el niño lo tolere y pues tenga apego al manejo. El estreñimiento pues es otro efecto secundario inherente a opioides, entonces también pues entendemos que no se lo podemos quitar porque si no le va a dar dolor, pero pues sí también tenemos que manejar los efectos adversos. En este caso, pues se le da pues laxantes o se le da medicamentos procinéticos que ayuden en este caso a disminuir o a quitar el estreñimiento si es que llegara a presentarse. Prurito, por ejemplo, algunos niños pues sí les puede dar prurito o hasta rash, sí me ha tocado ver los que son de parchecitos, hay niños que no toleran los parches y se irritan un poco. En este caso pues sí ya les buscamos otra alternativa que no sea tópica para que no lesione la piel, no tener ningún efecto adverso. Pero sobre todo son eso, en general toleran muy bien los opioides, afortunadamente, pero sí siempre estar al familiar igual, somnolencia es otro detalle. Si vemos que la dosis que le dimos lo mantiene muy dormido durante el día, pues tampoco es conveniente, porque pues no queremos que el niño no rinda en sus clases o no rinda en sus actividades, entonces ajustarle una dosis analgésica que no lo vaya a dormir o a sedar de más.
Ok. Sí. Oye, qué interesante todo el manejo y el abordaje que le haces a los niños, pues. Sí. Digo, al final del caso es complejo porque también a veces no tienen la edad para decirte Sí. cómo es el dolor y toda esta parte, ¿no? Sí, los deprime mucho. Sí me toca también ver que un niño que tiene dolor es un niño que está de bajo ánimo, que no quiere participar en sus actividades, que nada, o sea, aunque tú le pongas videojuegos, les pongas no sé, deporte, natación, sí, los distrae un rato, pero son niños que tienen un estado de ánimo, pues, mal, deprimido, porque el dolor los mantiene, pues, muy inhibidos. A diferencia de niños que sí, o sea, igual me acuerdo mucho de una niña, se llama Dulce, ahí del INP, que cuando la niña llegaba bien sin dolor, era platicadora, te hacía chistes, jugaba contigo, pero de repente llegaba a urgencias porque se descontrolaba. Ella tenía un fibroma así muy, muy feo que ya abarcaba cadera, pierna, pero cuando ella se llegaba a descontrolar de dolor, porque pues, o sea, quisiéramos obviamente que nunca tuvieran dolor, pero sí llega un punto en el que a veces sí la enfermedad avanza y se descontrolan un poco. Entonces la llegábamos a ver y ya ni te saludaba, estaba de malas y todo era porque tenía dolor. Ya una vez que le volvíamos a poner su medicamento, le ajustábamos dosis, ya al día siguiente la veías y era otra vez ella normal, o sea, pero el problema es que el dolor pues sí los pone fatal a los niños. No, sin duda. La verdad es que pues bueno, ahora que tuvimos hace una semana este caso que te pedimos la ayuda, la verdad es que la niña, pues bueno, se sentía mal, el dolor, la molestia, no sé, el comportamiento hasta con sus familiares, se notaba, ¿no? Sí. Pasaste, le dejaste unos medicamentos y digo, la verdad es que como de maravilla, ¿no? Ajustaste dosis, todo y 2-3 días y la niña... Ya platicaba, comenzó, o sea, otro semblante totalmente. Sí. Y digo, y eso, que todavía estamos en el abordaje del diagnóstico, pero el abordaje adecuado del dolor hizo que la niña pues se sintiera más a gusto, pues estando hospitalizada, ¿no? Y eso es donde uno entiende que es importante el manejo adecuado del dolor, ¿no? Y cómo pues ella ni podía descansar, ni podía dormir, entonces la verdad estamos muy agradecidos contigo porque y los papás sobre pues cómo ella realmente el controlar el dolor nos pudo apoyar también para que pudiéramos darle un adecuado manejo y llegar al diagnóstico. Sí, no, la verdad que sí, es una maravilla poder, y la verdad siento que, digo, es una pequeñita aportación, porque obviamente no es todo, pero el haberle, o sea, un niño en general, el ayudarlo, aunque sea con esa parte de que no tenga dolor, yo siento que pues ya, es una intervención que sí le ayuda a sentirse bien, a mejorar como dices tú, su aspecto emocional, su bienestar en sí, ¿no? Sabes que no lo curaste, obviamente, porque pues tiene más problemitas que hay que abordar, pero el hecho de que él se sienta mejor y pueda afrontar de mejor manera su enfermedad, pues ya es algo positivo para él, ¿no? No, sin duda. La verdad es que vimos el cambio, o sea, fue muy evidente. Sí. Y bueno, la verdad es que como yendo al final de la plática, me gustaría que nos apoyaras con 3 cositas. Sí. ¿Nos puedes apoyar algunos? ¿Qué tips le podrías dejar al médico general o pediatra sobre el abordaje del dolor? Sí. ¿Alguna sugerencia para papás? ¿Y en qué momento yo como médico tengo que hablarte para que me apoyes con el dolor? Sí, claro. Bueno, pues para médicos generales, sobre todo, pues saber las escalas de dolor, porque eso es como que lo básico. Que si pueden, hay escalas desde neonatos hasta 18 años, que es como nuestro rango de edad. Pero desde los neonatos, aunque estén pues en el área de UCI y aunque estén intubados, hay escalas. Hay una escala que se llama PIP, que es para neonatos específicamente, o la FLAC, que ya es para de 2 meses en adelante, que también es una escala que tiene parámetros son 5 nada más y están fáciles de aprender: la expresión facial, la actividad de las piernas, la consolabilidad del paciente. Entonces, ese tipo de escalas, digo, no tienes que sabértelas de memoria, pero con que sepas que existen, con que sepas dónde buscarlas, eso es bueno que los tengamos a la mano, porque así
tienes por lo menos la herramienta para definir si tiene o no tiene dolor. Y ya posteriormente, pues ya de los niños de 6 años en adelante es más fácil porque pues ya ellos se pueden comunicar por lo menos dónde le duele, qué le duele. Sí, claro. Pero sí, en los más pequeñitos sí es donde es como el reto, ¿no? De saber identificar que el niño tiene dolor, no es que esté, a lo mejor no es que sea mimado o llora, pero sí, no, claro. O sea, el niño sí tiene dolor y hay formas de establecerlo. Entonces, la recomendación es esa, buscar las escalas de analgésicas para niños, sobre todo los menores de 5 años, que son los que no nos pueden explicar bien. Sí, al menos la FLAC, esa ayuda muchísimo. Perfecto. Y ayudan desde niños pequeños o hasta niños que tengan algún problema neurológico, por ejemplo, que sean mayores, pero tampoco puedan expresarse, también ayuda a esa misma escala. Y bueno, a papás, pues también que no, pues el dolor pues es un síntoma de otra, que nos está dando la pauta para otra enfermedad. Entonces, ponerle mucha atención cuando un niño tenga dolor, pues a los papás, la verdad, son muy atentos en eso porque pues no les gusta ver sufrir a su hijo. Entonces, pues sí, que si tienen un dolor que ya le dieron paracetamol, que es lo que los papás logran tener en casita, y que si se lo dieron y el niño aún así no se controla y el dolor ya lleva más de 2 días, ya no se esperen un tercer día, o sea, ya llevarlo al pediatra lo más pronto posible, porque sí hay niños que pues van a requerir un estudio de extensión, ¿no? Ya sea una radiografía, un ultrasonido, pero pues hasta que lo vea el pediatra, pues no va a determinar qué tipo de estudio se le va a dar a su niño. Y pues sí, pueden ser un punto clave para abordar otro tipo de enfermedades. O sea, no sabemos, como puede ser algo muy simple, pero sí puede ser algo más complejo que haya que abordar. No, sin duda. Entonces sí, el dolor no hay que pasarlo por alto. Sí. No, sin duda. Y ahora, ¿en qué momento yo te tengo que referir al paciente o en qué momento digo ya ni estar jugando? Porque a veces, digo, por mencionar la palabra, porque sabemos que, pues bueno, la vida de un paciente y todo, pues es delicado, es algo importante para los papás, pero ¿en qué momento ya se queda yo mi límite y necesito de tu ayuda? Sí, bueno, en medio hospitalario, sobre todo cuando ya le iniciaron algún opioide y ven que ya no respondió. Por ejemplo, esa ya es una pauta de que ya o no sé cómo ajustar al opioide, también es válido, porque también sí me ha tocado de que por ejemplo, amigos, compañeros pediatras que tienen un niño con Bupre con horario y dicen, no, pues que ya le puse tanta Bupre cada hora y no. Y pues ya si aún así con la dosis que se le puso no responde, pues ya mejor interconsultar al especialista, porque ya a lo mejor ese niño ya no requiere dosis con horario, requiere una infusión y rescates de mantenimiento para que el dolor esté controlado las 24 horas, no tener esos picos y valles de que cada dosis que le pones va a tener un pico y de ahí va a bajar la analgesia y no dejarlo desprotegido tanto tiempo. Entonces, en ese tipo de dolor que ya le hicieron una intervención y aún así no mejora, pues ya creo que es una pauta para consultar en este caso al especialista en dolor. En niños crónicos, con dolor crónico y neuropático, pues sí también sería una buena idea que los vea el algólogo pediatra, porque así se le hace un ajuste desde un inicio, se le da su seguimiento, que son niños a largo plazo, pero así no va a tener detalle de que tengan recaídas tanto del dolor, o sea, de que como cada mes se le va a estar valorando a niños crónicos, ya sabes que el opioide se lo vas a ir cambiando, le vas a ir rotando y le vas a ir ajustando los neuromoduladores, que en este caso son de mucha utilidad, pero pues lo tienen que tomar por un tiempo prolongado, más de 3 meses. Entonces sí es importante que si ya vas a tener ese tipo de tratamiento con neuromoduladores, sí es importante que lo vea en este caso el especialista en dolor para hacerle su seguimiento adecuado y sus ajustes pues pertinentes. No, sin duda. Sí. La verdad es que te agradezco mucho por toda esa información. Digo, la verdad es que espero que no sea la única vez que vengas con nosotros. Digo, el tema de dolor, dirían, solo es del dolor, por decirlo así, que pensábamos nosotros que es algo muy pequeño y lo hacíamos de menos. Y ahora, por lo menos en mi área de terapia, sí marca la diferencia del pronóstico, el no saber manejar adecuadamente el dolor.
que hasta podemos ocasionar otras complicaciones por el mal manejo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que te agradezco muchísimo por esta noche que hayas estado con nosotros, apoyándonos con esta información. La verdad es que va a ser de ayuda. Digo, en lo personal aprendí algo y créeme que también las personas que vean el video, el programa o lo escuchen, la verdad, pues, digo, se va a llevar toda esta información. Y esperemos que nos puedas acompañar. ¿Alguna manera tuvieras redes, algún teléfono de las personas que escucharon que te puedan comunicar contigo? ¿O no lo puedes mencionar para que...? Ok. Claro que sí. Bueno, por correo mi nombre es jenny.ollosa@gmail.com. Ok. Redes, pues solo tengo las personales, pero sí tengo una red ahí en conjunto con mis amigos que se llama anestesia.tabasco.cedonto. Ese no es personal, pero igual ahí salen mis datos. No, perfecto. Porque también trabajo con colaboradores de anestesiólogos. Claro. Y luego vemos igual tanto adultos como niños. Entonces, esa es una página de internet que también podrían seguir. Se llama anestesia.tabasco.cedonto. Ahí ofrecemos servicios, sobre todo anestesiología, pero pues también ahí va implicado el manejo del dolor en caso que necesiten. Ahí pueden hacer la pregunta. Ahí pueden hacer la pregunta, ándale, o si requieren obviamente tanto manejo ya sea de anestesiólogos o de anestesiólogos pediatras, pues ahí estamos a la orden, o algología pediátrica. No, muchísimas gracias, la verdad, Jenny. Sí. Y pues bueno, la verdad es que pues tienen los datos, si tienen dudas, preguntas, lo pueden dejar en los correos. Y bueno, la verdad es que te agradezco mucho por el día de hoy. Y pues bueno, que no sea la única vez que nos acompañes. No, muchas gracias para servirle. Gracias. Gracias. Listo.